después de tratar el tema de la amnistía y todas las ramificaciones que esta conlleva, con grandes invitados como Teresa Freixas y Cayetana Álvarez de Toledo, el Free Market Roadshow de Madrid centró su foco en la parte más económica. Los testimonios del economista Daniel Lacalle, la profesora de la Universidad San Pablo CEU María Blanco y el economista Diego Sánchez de la Cruz fueron claves para tratar el futuro económico de Europa. Un panel marcado por la competitividad entre empresas y los cambios con la Agenda 2030. Todo ello moderado por el periodista y consejero delegado de negocios de televisión, José Antonio Bizner. Un panel que dio para mucho y en el que incluso se habló de un posible Javier Milei español. Buenas tardes a todos, gracias al CEU por acogernos y al Instituto Juan de Mariana, que es mi casa también, por eso soy director de estudios, pero también por haberme invitado, y al Austrian Economic Center y a todo el proyecto del Free Market Roadshow, que organiza eventos como este a lo largo de los meses principalmente ahora, antes de la primavera, incluso en el mes de abril, por toda Europa, en decenas de ciudades. Yo no sé, Eduardo, si me puedes ayudar, cuántos Free Market Roadshows se organizan, ¿no? Pero bueno, el caso es que son decenas de eventos como este y es muy bonito ver que el de Madrid está tan concurrido y que contamos con todos ustedes. Y por supuesto, gracias Javier, gracias María, gracias Daniel, gracias a todos ustedes, gracias a Esperanza, que hoy hacemos doblete luego en una charla más por la noche, ¿no?, en otro sitio. Y nada, empiezo. Vamos a ver, la competitividad en Europa no es homogénea, no hay el mismo grado de competitividad en unas economías que en otras. Es verdad que somos un área coherente desde el punto de vista político, porque compartimos las fronteras exteriores de la Unión, compartimos una política agraria común, una moneda única en 19 de nuestros países miembros y distintos aspectos que sí están armonizados, efectivamente, pero no existe un mismo grado o nivel de competitividad en las economías europeas. De hecho, hay grandes diferencias de competitividad en las economías europeas. Entonces, en un contexto de economía cerrada o un contexto de economía menos globalizada de lo que tenemos en la actualidad, quizás esas brechas de competitividad las podíamos mantener con un coste menos grave. ¿A qué voy? Pues a que en los años 70, en los años 80, el coste de no ser una economía vibrante, dinámica, abierta al capital, abierta a la inversión, que fomente el crecimiento, que promueva la libre empresa, era menor del coste que asumimos hoy si nos situamos en esa situación de desventaja, porque en la economía del siglo XXI, en la economía de la década de 2020 en la que estamos, competimos realmente con un club de cientos de países en los cuales se han dado muchas de las mismas reformas que enriquecieron a Europa y que básicamente han sido replicadas, reproducidas, imitadas en muchas de esas economías emergentes que ya no lo son tanto, ya están prácticamente a la par con nuestros niveles de desarrollo en muchas métricas. Entonces, no hay una competitividad europea, sería mi respuesta, hay una competitividad variable en la Unión Europea. No es lo mismo el grado de competitividad económica que tiene y que ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas Irlanda, que el grado de competitividad económica que ha desarrollado en el mismo periodo Grecia. Los dos países partían de las posiciones de cola en PIB per cápita y en dinamismo económico, estaban por lo tanto en las últimas posiciones de desarrollo y de bienestar económico en la Unión Europea hace ahora 40 años, y la brecha que existe hoy entre una y otra equivale en términos de renta por habitante a decenas de miles de euros. Por lo tanto, esa divergencia, esa diferencia en los niveles de competitividad explica que hay una Europa cada vez más rica, francamente, que avanza a buen ritmo. Es una Europa en la que se pueden ver reflejados muchos países, también esas economías del norte de Europa que antaño fueron socialdemócratas y que hoy están en cabeza en los índices de libertad económica. No solo hablo de Suecia, que ha reformado mucho su modelo, también de Dinamarca, y obviamente hay otra Europa, y esa otra Europa que pierde competitividad, que pierde dinamismo. Me temo que España está en ese club. Hemos publicado en el Instituto Juan de Mariana el indicador de gestión económica. Es una publicación en la que recopilamos 5 variables clave: la evolución del PIB, del empleo, de la renta, de la deuda y de la presión fiscal en los 27 países de la Unión Europea. Y España se sitúa en la última posición de la tabla para el periodo 2019-2023. No hay ningún país en la Unión Europea que lo haya hecho peor que nosotros. Esto evidentemente quiere decir que dentro de ese marco de competitividad del que estamos hablando, España sería uno de los países que está reduciendo la competitividad europea y bajando el nivel de competitividad en el que se mueve nuestro bloque. Y por terminar,
hubo un tiempo no muy lejano en el que nuestros niveles de renta estaban prácticamente un 5 o 10% por debajo de la media europea, un 15-20% por debajo de los niveles que se dan en Estados Unidos. Hoy cada vez estamos más lejos. Les voy a dar un último dato. La brecha de renta per cápita que hoy tenemos respecto a Estados Unidos, respecto a la Unión Europea, respecto a la eurozona o respecto a la OCDE ha regresado a niveles propios de los años 80 y muy similares a los de mediados de los años 70. Con lo cual, aunque hayamos crecido desde entonces, como otros han crecido más, ahora mismo y en términos netos, este periodo de ya muchas décadas nos ha situado más lejos del resto de Europa. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. María, estamos en este proceso. Pues me toca, después del huracán Sánchez de la Cruz. A mí me gustaría reflexionar un poco desde otro punto de vista, pues porque Diego tiene todos los datos y lo ha enfocado perfectamente bien, estoy completamente de acuerdo. Nadie puede no estar de acuerdo con los datos, ¿no? Bueno, hay gente que sí, que está en el gobierno y no están de acuerdo con los datos y los maquillan y les retuercen el brazo hasta que cantan lo que ellos quieren. Pero en el caso de Diego, que es un experto, pues exponiendo este tipo de datos y que además como director de los estudios que saca el Juan de Mariana, pues lo sabe muy bien. Yo no le voy a llevar la contraria ni vamos, no se me ocurre. Pero sí me gustaría cambiar el punto de reflexión y es tal y como lo has planteado, parece que hay una amenaza para la Unión Europea porque estamos como en medio de dos bloques, Estados Unidos por un lado, China por otro, ¿no? Y se diría, o en la cabeza de muchos, probablemente, se percibe como una amenaza hacia los países europeos. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los bienes y cuando vengan los capitales de China, que está progresando a medida que se va abriendo y que va dejando de lado, sigue estando gobernada por el Partido Comunista Chino, que no se nos olvide, luego no puede ser nunca capitalismo salvaje. Además ya sabemos que el capitalismo salvaje es pues eso, trabajo duro, ¿no? Como decía Bastos, ahorro y trabajo duro. China puede ser una amenaza, Estados Unidos puede ser una amenaza. ¿Dónde nos quedamos nosotros? La mayoría de las personas, cuando le planteas este tipo de cosas, buscan la protección de un ente como la Unión Europea. Y realmente, no al principio del todo, cuando era la Comunidad Económica Europea, pero sí a medida que se va avanzando y se transforma en la Unión Europea y empezamos a hablar del sistema bancario, del Banco Europeo y de la moneda única y de los tribunales únicos y el ejército único, que es lo siguiente, el gobierno único, ¿no? Bueno, pues creo que la Unión Europea ha empezado a emerger como una especie de escudo antimisiles o de protección frente a la competencia externa. Y tenemos que recordar que la competitividad, el aumento de la competitividad y la competencia, que significa exposición al mercado, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier economía. Y lo peor que le puede pasar es la protección. Un país como España, que como nos ha contado Diego, está en la última fila de la capacidad de gestión en Europa y que a pesar de que vamos como una moto y estamos en la Champions League y somos los mejores, pues resulta que nosotros tenemos una triste y amarga experiencia en cuanto a protección se refiere, en cuanto a miedo a esa exposición al mercado desde el siglo XIX. Entre otras cosas me dedico a la historia del pensamiento y a la historia económica y dan ganas de llorar cuando se explica cómo era la situación en el siglo XIX y en el XX, hasta bien entrado el siglo XX, del empresariado y del afán intervencionista del gobierno en el comercio porque lo pedían los empresarios, ya no porque el gobierno tiene esa tendencia a crecer y desarrollarse, ¿no? Sino porque los empresarios españoles lo demandaban. Entonces, me gustaría simplemente plantear la reflexión acerca de cuál es el rol que está desempeñando la Unión Europea en esta especie de competición o de refugio protector frente a la competencia que representan Estados Unidos y China. ¿Y qué queremos los europeos? ¿Queremos exponernos al mercado y mejorar y ser competitivos de verdad? ¿O preferimos refugiarnos en una Unión Europea que parece que se va transformando cada vez más
en una Godzilla enorme, en un monstruo burocrático enorme que no es con la intención con la que surgió como Comunidad Económica Europea. Bueno, al hilo de esto que dices, la estrategia de seguridad económica europea no es otra cosa sino que un símbolo de proteccionismo. Fue justo cuando se habló de de-risking, esa estrategia para dejar de depender de China. Y ahí está un poco también la nomenclatura. Seguridad económica europea lo igualan a proteccionismo. Pero tú fíjate, ¿quién se va a negar a ser protegido? A ver, si ante cualquier, cuando además no necesariamente tiene que ser un peligro real. Estaban hablando, Cayetana y Teresa, que lo han hecho fantásticamente bien, estaban hablando de la... Se me acaba de ir por culpa de Daniel. ¿De qué estaban hablando, Que Teresa? ha puesto para que yo me distraiga. No, estaban hablando Teresa y Cayetana del relato, ya lo he hilado, del relato, la importancia del relato. Pensemos en el relato de la protección. Si te presentan una amenaza y te dicen estás bajo amenaza, vienen a por ti, y en esos momentos te dicen ¿quieres protección? ¿Qué vas a decir? No, soy muy chula y yo vengo aquí a exponerme. No, todo el mundo dice sí, por favor, protégeme a mí, a mi negocio, a mi familia, quiero protección, ven Estado a mí y protégeme. Porque te lo presentan como una amenaza, no te presentan la posibilidad de operar con China, con Estados Unidos, con Australia, con cualquier país, a ti como empresario, no te lo presentan como una oportunidad, como un desafío, no te presentan la exposición al mercado como algo posible, te lo presentan como un peligro que te va a destrozar. Entonces, obviamente, con esa nomenclatura y con ese relato de nosotros, la Unión Europea, yo, Úrsula, estoy aquí para protegerte, ven a mis brazos. No sé, a mí me da miedo, pero veo que no a todo el mundo. Daniel, ¿quieres ser protegido tú? La imagen de protegerte por Úrsula en sí misma ya me genera sudores fríos. Pero en cualquier caso, bueno, yo creo que cuando hablamos de competitividad tenemos que diferenciar competitividad empresarial y competitividad normativa. La competitividad empresarial en la Unión Europea es incuestionable, ¿no? Este año no se oye. No se oye porque estaba apagado. ¿Se oye ahora? Sí, se oye. Estamos boicoteando, Dani. Primero, para que lo flipéis, llamaban del Ministerio de Hacienda, ¿eh? O sea, pero espero que no sea algo que pase dentro de 4 horas. Decía que cuando hablamos de competitividad hay que diferenciar entre competitividad empresarial y competitividad normativa, y que la competitividad empresarial en la Unión Europea es absolutamente incuestionable. Este año, a pesar de todos los factores de riesgo y de todos los factores que estamos considerando como negativos, las exportaciones de la Unión Europea se han disparado, las exportaciones españolas han alcanzado un nuevo récord, las empresas españolas exportan más que nunca. Yo recuerdo que en el año 2011, cuando estábamos en medio de la crisis, yo escribí un artículo en el Wall Street Journal en el que decía que la solución para la salida de España eran las exportaciones, y me decían en aquella época que era imposible que España exportase tanto como Alemania. Bueno, pues ya exportamos con respecto al Producto Interior Bruto más que Alemania. Por lo tanto, no tenemos un problema de competitividad empresarial. Nuestras empresas están vendiendo muy bien y haciéndolo de manera absolutamente admirable. Tenemos un problema de competitividad normativa. Y la competitividad normativa en la Unión Europea es un gravísimo problema. Y es un gravísimo problema porque los países y los agentes económicos, cuando son relativamente importantes y cometen un error, tienden a intentar o diluirlo o solucionarlo. Pero la Unión Europea es el único agente económico actual que, ante un error monstruoso como el de la Agenda 2030, como el de la política energética completamente equivocada, etc., decide doblar la apuesta. En Alemania, en medio de la mayor crisis energética de su historia, tras haber cerrado más del 70% de sus plantas nucleares, no se les ocurre otra idea que decir voy a cerrar el resto. Y lo hicieron.
Y claro, hoy, oh sorpresa, me decían, hay multifactores en el caso de la destrucción del poder industrial de Alemania. Y digo, hombre, multifactores, no sé, sí, el gobierno de Merkel y el gobierno de Scholz, ¿no? De Scholz. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un normativismo que además, ante lo que tú planteas en la pregunta, que es la supuesta amenaza de Estados Unidos o de China, cuando mira ese normativismo hacia China y hacia Estados Unidos, no intenta copiar lo bueno, sino que intenta copiar lo malo, ¿no? Dice, claro, es que los chinos lo controlan a todas las empresas. Y dice, hombre, pues vamos a controlar nosotros a todas las empresas. Es que los norteamericanos han hecho un programa en el que hay muchas subvenciones, pues vamos a hacer nosotros muchas más subvenciones. Es decir, no copian lo bueno, sino que copian lo malo. Y el problema de la Unión Europea es que se ha convertido en una máquina de regular no solamente lo que existe, sino de regular lo que no existe. Acaban de llegar a un acuerdo para regular la inteligencia artificial, esas cosas ya, y estaban todos felicitándose, ¿no? Entonces yo creo que, claro, no es ninguna sorpresa que en ese entorno y hay un factor fiscal, un factor normativo y un factor de comparación, que es el de en la Unión Europea los países, como pasa mucho en el debate, se comparan siempre entre ellos, ¿no? Que es como si los alumnos se comparasen los que suspenden 7 con los que suspendan 5. No, hombre, unos inútiles todos, ¿no? Claro, no te comparas con los mejores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la Unión Europea, ante un avance tecnológico absolutamente espectacular y una oportunidad única de generar mayor productividad, mayor crecimiento, mayores salarios y mayor inversión, es que no es que no esté perdiendo la batalla tecnológica, es que no se ha presentado a la batalla tecnológica. Es que, de hecho, ha destruido a los pequeñas posibilidades de ser gigantes tecnológicos. El caso de Nokia es muy evidente, por decidir que nadie podía ganar más de 10 veces lo que el que menos, ¿no? Como factor fundamental. Entonces nos hemos sacado de la batalla tecnológica, hemos salido completamente de la batalla energética con una política energética completamente equivocada que nos ha llevado a depender más del carbón que nunca, mientras somos el 9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste, si es que no lo podemos hacer mejor. Y finalmente estamos ahora ya, como hemos conseguido desplazar a la industria, fastidiar al sector energético y fastidiar al sector tecnológico, pues solamente faltaba fastidiar a la ganadería, a la agricultura y a todo el sector primario. Entonces, nuestro problema no es de competitividad, nuestro problema es de normativismo. Eso es. ¿El mercado único ha dejado de ser útil? No, el mercado único es fantástico. Lo que pasa es que, ¿sabes? Aquí en Europa, cuando la gente habla sobre los retos de la Unión Europea, siempre dice, claro, es que no tenemos unión fiscal, claro, es que no tenemos unión legislativa. ¿De qué estamos hablando? Claro, es la manera de decirte que los problemas del intervencionismo se solucionan con mucho más intervencionismo. No existe la unión fiscal en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes estados a 20 kilómetros uno de otro donde las diferencias fiscales son del 60 al 70%. No solamente no existe unión fiscal en ese sentido, sino que si quiebra Detroit no lo rescata Texas, pero es que no lo rescata Michigan, que es donde está Detroit, ¿no? Entonces, estamos hablando constantemente de que nos faltan cosas que son precisamente las que hacen que China y Estados Unidos no estén todavía mejor, ¿sabes? Entonces, lo que decimos que nuestro problema es que no tenemos a un partido comunista europeo que lo controle todo. Sí, tú ríete, que lo vas a ver. Porque no tenemos un partido comunista europeo que lo controle todo. No lo llamarán comunista, pues no suena bien. ¿Por qué? Pero claro, es que eso no es lo que está haciendo que China crezca a un 5%. Eso es lo que está impidiendo que China crezca a un 9%. Cualquiera de los que hayáis viajado a China lo entendéis. Los problemas de Estados Unidos o los retos de Estados Unidos no vienen de que Estados Unidos subvencione en el Inflation Reduction Act a algunas industrias.
sino que gracias a que no subvenciona a la inmensa mayoría, hoy entre Walmart y Amazon tienes a dos gigantes que si hubiesen estado en la Unión Europea nos hubiéramos cargado a Amazon para proteger a Walmart y nos hubiéramos llevado a Walmart por el camino. ¿Puedo intervenir en lo del... Sí. Es que el tema del mercado único me parece muy importante, porque como idea está fantástico. La idea de que en el área de Europa o de la Comunidad Económica Europea, en este entorno, se eliminen las barreras comerciales y se unifique el mercado, a mí me parece fantástico. Claro. Levantar barreras siempre está muy bien. Lo que sucede es que con los años, especialmente el año pasado fue el aniversario creo que era el 30 aniversario del mercado único, y hubo un evento grandioso, estaba Úrsula, y dijo muchas cosas muy interesantes. Pero una de las cosas que quedó muy, muy claro es esta doble cara del mercado único. Por un lado, y lo decían tal cual, es un área de progreso económico, hemos logrado que las empresas europeas, como decía Daniel, tengan beneficios. Las empresas europeas no depende de lo que hace el gobierno, depende de lo que hace el empresario, depende de las narices que le echa y que exporte y que tenga ideas y que sobreviva, porque al final los empresarios son supervivientes, ¿no? Especialmente en un país como España, que tenemos muchísimos, vamos, el 90% o más de pequeñas y medianas empresas. Pero lo que decían planteaban el mercado único como este entorno maravilloso en el que los empresarios pueden florecer, pero también es un medio de asegurar, y entonces te cuentan la agenda digital, la doble transición digital y verde, que es una agenda impuesta desde arriba y que utiliza precisamente el mercado único para imponerla y para meterle más cadenas a los empresarios, independientemente de las cadenas enormes que ya le ponen cada uno de los gobiernos con los impuestos, que en España pues no vamos mal, ¿no? Estamos sobrados de impuestos. Entonces, quedó muy claro esta doble vertiente de... Sí, y además, de cara al futuro, porque la conferencia que dieron en el acto era como ¿qué pasará en el 2030 con el mercado único? Decían, tenemos que insistir en la normativa. Por eso me estaba riendo cuando hablaba Dani, porque es como, pues vamos hacia más normativa todavía. La normativa para que siga todo floreciendo y tal, y además reforzar que el mercado único sea la garantía de que la Unión Europea es súper verde y súper digital, y se dejan de lado qué perjuicio está teniendo en las empresas del mercado único y en general de Europa la hiperregulación respecto no solamente a la inteligencia artificial, sino el euro digital que nos quieren meter, que no hay más que escuchar a Marc Vidal hacia dónde nos va a llevar este euro digital, o lo que está pasando con la energía nuclear, ¿no? Bueno, a mí me tiene pasmada Calviño defendiendo la energía nuclear en Europa y cortándola por lo sano, nunca mejor dicho, en España, ¿no? En lugar de, a lo mejor, dentro del mercado único, exigir que se ponga en marcha el procedimiento de déficit excesivo a los gobiernos para que dejen de derrochar el dinero público en lugar de apoyar a las empresas que crean riqueza y mejoran la actividad económica en cada país. Entonces, ojo con el mercado único, porque es un huevo Kinder. Parece chocolate, pero tiene algo dentro ahí que no tiene nada que ver. Diego. Además, si nos vamos a lo que fue a los pilares de ese mercado único europeo, es que estamos hablando de los años en los que la primera ministra de Reino Unido era la baronesa Thatcher. ¿De acuerdo? Es decir, yo no había nacido aún. Ha llovido mucho desde que en Europa el club comunitario estaba volcado en levantar barreras. El muro de Berlín seguía en pie cuando se inician todas estas conversaciones, y el 30 aniversario es prácticamente después de la caída del muro de Berlín, unos pocos años después, ¿no? Entonces, desde aquel momento hubo un segundo hito institucional que pretendía avanzar hacia una mayor libertad económica en Europa, que fue la creación del euro. Sin embargo, el euro debía llevar aparejados distintos elementos que han saltado por los aires para que así fuese. El primero de ellos, el cumplir a rajatabla
unas reglas y unos criterios básicos que permitían, por ejemplo, excederse en el déficit, pero solo hasta un 3% del PIB. Que hay gente que esto lo considera un corset, ¿no? Gastarte, en España serían 45.000 millones de euros de gasto por encima de los ingresos, y a eso le denominan un corset, ¿no? No puedo hacer políticas expansivas porque solo me puedo pasar pues del orden de 50.000 millones de euros, ¿no? Prueben en casa o en su empresa, ¿no? A tener una desviación recurrente que, por cierto, no es del 3,5%, eso es respecto a PIB. Si nos vamos a ingresos, es equivalente al déficit que tenemos hoy. En el Instituto de Juan de Mariana hemos estimado que el día de la deuda es el 30 de noviembre, es decir, que de los 12 meses del año, uno lo vivimos a crédito. Insisto, prueben, o mejor dicho, no prueben, a vivir un mes entero del año tirando la tarjeta de crédito, no es recomendable. Y ese hito del euro no condujo a buenos resultados, porque en cuanto se dieron circunstancias adversas, la solución fue empezar otra vez a hacer transferencias, a tapar agujeros y permitir la violación sistemática de las reglas del euro. Es que hablabas, María, ¿no?, de reactivarlas, ojalá, pero reactivarlas, entiendo, como se tenían que haber hecho hace 20 años, ¿no? Porque los dos primeros países que las incumplieron flagrantemente fueron Francia y Alemania. Y después, sin ninguna autoridad para ello, obviamente, volcando toda la autoridad sobre Grecia, que directamente lo que había hecho ahí era bueno, ellos le llamaban Rusfeti, y aquí nuestra lideresa lo llamaba Mamandurria, ¿no? Pero era lo que teníamos en cuanto mirabas, ¿no? y buceabas en la contabilidad real del gobierno griego. Entonces, y desde ahí, desde ese segundo hito, lo único que ha hecho Europa es hablar de todo, menos de libertad económica, menos de competitividad económica, menos de desarrollo económico. Primero estuvieron 10 años enredados en su famosa y dichosa Constitución, que luego se sometía a votación en algunos países, se rechazaba y daba igual porque te la volvían a imponer, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a los irlandeses o a los holandeses, por ejemplo, ¿no?, que se habían manifestado en contra. O sea, tela de democracia, además, por el camino. Lo siguiente fue la crisis económica, ¿no?, la gran recesión, que básicamente se combatió con la que hasta entonces era la mayor expansión monetaria en décadas en toda la Unión Europea, y además unas políticas de subsidio de unos países a otros que dejaron, no solo lo había avanzado Friedman, ¿no? Cuidado, que esto puede llevar no solo a más diferencias económicas, sino también a más diferencias políticas. Acordaos de ese odio africano que apareció, ¿no?, entre los alemanes y los griegos, ¿no?, a cuenta del rescate. Después, los siguientes años ya han sido directamente la Agenda 2030, la taxonomía, la política climática y todo eso en lo que estamos ahora metidos. Yo publico hoy en Libre Mercado una información, ¿no?, que alude a cómo las encuestas de trabajadores del Banco Central Europeo revelan un creciente malestar con la actual presidenta, Christine Lagarde, de la cual nadie conoce, yo creo, una buena gestión en ningún lado, ¿no?, porque ni fue una ministra brillante, ni fue una directora del FMI brillante, ni está siendo una presidenta del Banco Central brillante, pero, oye, vaya hoja de vida, al final va a tener una trayectoria brillante, pero los resultados son los que son. Y una de las cosas que reprochan era, oiga, esta señora se pasa el día hablando de cambio climático, subida a un jet recorriéndose el mundo, y lo que es la casa sin barrer, porque la inflación ha llegado a estar en promedio por encima del 10% en toda la eurozona. Entonces, la Unión Europea, este proyecto al que aludías, claro, es que ese proyecto es más viejo que, hombre, yo no soy, tampoco peino canas, ¿no?, pero es que es más viejo que yo, la idea del mercado único, y desde la primera mitad de los 90 eso es asunto superado. Y aún recuerdo, la primera vez que me subí a un avión solito para venir a estudiar a Madrid, ya dejando mi tierra, miña terra galega, para venir aquí a estudiar, 18 añitos, me acuerdo de coger la revista Ronda, que te daba Iberia cuando te daban cosas en los aviones, ¿no? Y se podía viajar. Y leí un artículo del que era el presidente, Curro creo que se llamaba, bueno, no sé, tenía patillas, ¿no? Sobre el cielo único europeo. Cielo único europeo porque en Europa está regulado y fragmentado el espacio aéreo. Tenemos 5 distintas áreas de control aéreo. El vuelo promedio es un 15% más largo y un 25% más caro por esa hiperregulación, y la industria lo lleva denunciando 20 años y ahí sí. Entonces no ha habido ningún progreso real en ámbito de unificación bueno, mejor dicho, de reducción de trabas. Ninguno, pero en 3 décadas ya.
Yo voy a, aparte de la profunda molestia que me da estas constantes referencias a la edad de mi joven contertulio, desde la experiencia que dan las canas, no canas, porque no tengo muchas canas, parece que eso son a lo mejor la calle, pero la edad sí. Hombre, yo creo que sí tenemos que poner algunas cosas en positivo. Voy a hacerlo y las voy a hacer una detrás de otra. La primera es el proyecto del euro, es el mayor éxito monetario de la historia del dinero, que tiene narices y además con todos los ingredientes para fracasar. Y es verdad, como dice Diego, que el Banco Central Europeo ha incumplido su mandato y que la inflación se ha disparado al 10%. Excepto que si hubiésemos tenido el Pedro o el Pablo, no os quiero ni contar la inflación que tendría. Con la peseta, sí, sí. No, se llamaría el Pedro o el Pablo, o se llamaría algo así, ¿no? O el Picapiedra. La peseta fuerte. Claro, sí. ¿Por qué? Porque yo, claro, que soy bastante más joven que tú y que recuerdo cuando se fumaba en los aviones. Fact, primer viaje que yo hice con mis padres se fumaba en el avión. Y ¿qué es lo que recuerdo también? Lo que recuerdo también es que mi primera hipoteca me la dieron al 14%, porque eso significa dos cosas, la edad que yo tengo y la inflación que había. Entonces, el euro ha sido, como tú bien dices, un corsé que nos ha solucionado muchos problemas a los ciudadanos de Europa. Nos ha solucionado muchísimos problemas a los ciudadanos de Europa, porque no os quiero contar si nos llegamos a meter en la pandemia con estos gobiernos monetizando el 100% del déficit, etc. Por lo tanto, por ese lado les podemos dar un cachete, muy bien dado por Diego, desde la juventud, y bastante, y como le decía yo a Luis de Guindos, pues hombre, bastante estamos contentos de que estamos debatiendo si un 3,5% de inflación es muy alto, y no un 13,5% o un 23% de inflación. Entonces yo creo que eso es importante. Yo creo que las otras... ¿Y cuál es el problema? El problema es que lo estamos poniendo en peligro. Estamos poniendo en peligro el mayor éxito monetario de la historia bajo la mejor política que se puede llevar a cabo, que es la de, como no nos hemos matado todavía, acelera. Esa ha funcionado siempre y en todo lugar nunca, ¿no? Entonces nos estamos cargando el proyecto del euro con una política fiscal que está orientada a que no se pueda bajo ningún concepto a nadie culpar de exigir ese concepto absolutamente intolerable que es el de la austeridad. No puedes, o sea, claro, si un gobierno tiene que gastar 20 tiene que gastar, ¿no? Entonces eso es un gran problema. Y es un gran problema porque todos estos factores que vosotros estáis diciendo correctamente están ocurriendo en medio, o sea, ese palmarés absolutamente aterrador del índice de gestión económica del Juan de Mariana está ocurriendo. Siempre se habla de, bueno, es que ha habido una pandemia. No, mis queridos amigos, lo que ha habido es el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y, además, los fondos Next Generation. Es que es muy importante. O sea, no es que el palmarés sea malo porque hemos pasado una época complicada, es que el palmarés es atroz si se pone en el contexto de lo que se supone que son todos los vectores keynesianos para generar crecimiento, o sea, gasto público, lo que usted quiera, apoyo monetario, el que usted quiera, y además fondos Next Generation, que están uniéndose al plan Juncker, el innombrable, que es innombrable, ¿por qué? Porque nadie ha visto ni un solo resultado del plan Juncker, se está uniendo el Next Generation en ser todavía peor. Y mira que tenía al plan Juncker y al de crecimiento y empleo del año 2009, que generó solamente 6 millones de parados, que eso no se hace rápidamente. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. No te estamos dejando preguntar. Tira. También estoy de acuerdo con Daniel en todo lo que ha dicho, especialmente lo de la edad. Eres más joven. A mí me parece que en todo lo que estáis diciendo, en todo lo que estamos planteando en general, es cierto, el estímulo fiscal, todo lo que queráis, pero es que Diego ha empezado explicando que la competitividad es diferente en diferentes países dentro de la Unión Europea. También la reacción ante la pandemia, ante el estímulo fiscal y ante todas las crisis que hemos vivido
especialmente últimamente, desde el año 2000, etcétera, también han sido diferentes las reacciones de los distintos gobiernos de los países de la Unión Europea. Entonces, creo que después de criticar, que soy la primera que critico, la deriva hacia donde se dirige la Unión Europea, es necesario también hacer un acto de autocrítica y reconocer que nuestro gobierno, otros también, pero hay que mirarse la herida de uno, nuestro gobierno, nuestros diferentes gobiernos que les ha tocado gestionar eso, lo han hecho muy mal y efectivamente han considerado, han puesto de moda la palabra austericidio. Cuando yo le explicaba a mi madre octogenaria el sistema de déficit y lo que significa monetizar la deuda, etcétera, me miraba y me decía, no se lo podía creer. Y ya cuando le conté la seguridad social, cómo funciona, el agujero de seguridad social, no daba crédito a lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Pues porque es una ama de casa acostumbrada a cuadrar el presupuesto y porque, como exactamente igual el ejemplo que ponía Diego, a nadie se le pasa por la cabeza cometer las atrocidades con el presupuesto que cometen los gobiernos. Lo hacen por una razón, una sola razón, dos razones. Una, porque no es su dinero, es tu dinero. Y segundo, porque no hay rendición de cuentas y no les pasa nada. Los ministros que cometen los mayores errores y nos conducen a la hecatombe de la deuda, que es una hecatombe, no les pasa nada. No sufren ningún tipo, nadie les pone electrodos en las uñas de los pies, nada, ni siquiera se les retira un euro, siguen ahí y cobran una renta, o sea, es una cosa espectacular, ¿no? No solamente es que se les aplaude, o sea, y se les pone. Yo ayer estaba pasmada, no sé si fue ayer o antes de ayer, porque, en fin, llevo una semana difícil y ya no cuento los días, ¿no? Hoy es viernes, ¿verdad? Bueno, pues cuando sale el anuncio por la conmemoración de la pandemia, hace no sé cuántos años de la liberación, desde que nos empieza a ir bien, en lugar de decir qué horror se conmemora tantos años del horror, no solamente por la pandemia, sino por lo mal que gestionamos la salida de la pandemia, que veníamos de gestionar mal la crisis del 2007, que seguimos gestionando de pena todo lo demás, el tema de la energía, que lo ha sacado Dani, o sea, tenemos que mirarnos y decir, ¿por qué tenemos esta gente en el gobierno? ¿Por qué no hay rendición de cuentas? ¿Por qué se sigue votando a los mismos de siempre? ¿Y por qué si hoy se presentara otra vez, se adelantan elecciones, etcétera, vuelve a ganar el Partido Popular y vuelve a gobernar Pedro Sánchez? Eso estoy absolutamente segura. Entonces creo que, además de señalar a la Unión Europea, también hay que señalar el malísimo comportamiento de España, encabezando una serie de países que nos hemos portado fatal y que nos sentimos orgullosos de habernos portado fatal, en lugar de haber sido un poco honestos y haber cumplido las reglas del juego. Las políticas públicas es un asunto que quiero tratar, pero que será al final, y precisamente sobre lo que decías de gastar y con lo que comentabas tú, Diego, de Christine Lagarde, su predecesor en el cargo, al que se le atribuye salvar el euro, Mario Draghi, tiene que hacer un informe, lo tiene que hacer para la Comisión Europea sobre la competitividad precisamente en la Unión Europea. Y de momento lo que ha trascendido es que una de sus soluciones es que necesitamos miles de millones en corto espacio de tiempo para aumentar la competitividad. No dice tampoco cómo, la receta se va a saber en unos meses, pero la solución es solo inyectar dinero. Bueno, pues yo creo que el ejemplo de los fondos europeos es demoledor, ¿no? De hecho, me sorprende, aunque ya estamos empezando a preparar un informe al respecto, me sorprende que no se haya estudiado más. Ya hay advertencias del Banco de España señalando que el efecto de los fondos europeos sobre el crecimiento tiende a ser nulo. No nos vayamos a pensar que el hecho de inyectar 35.000 millones de euros de estos fondos europeos en gasto corriente genera crecimiento. La hipótesis aquí incluso es que podría estar reduciendo crecimiento, ¿de acuerdo? Porque en la medida en la que estamos financiando estructuras de gasto que van a ser permanentes, los agentes, empresas, inversores y los propios hogares
van ajustando su comportamiento, porque ven que el gasto sube y vuelve a subir y sigue subiendo, y que está aquí para quedarse. Entonces, si la respuesta al fiasco de estos fondos europeos, que no están generando ningún repunte en el crecimiento está por debajo de lo que el propio gobierno estimaba para este año y para el siguiente. Y las predicciones del gobierno, ya sabéis que no pecan de ser conservadoras, ¿no? Sino que es otra tragedia, por cierto, ¿no? Que cómo vamos a hacer datos y hacer análisis económico si se está retorciendo la realidad económica del país, con la mayor politización de la estadística y del dato económico que se ha conocido en democracia. Claro, obviamente, comparado con los asuntos constitucionales, ¿no?, de los que se ha hablado, esto es un problema quizá de segundo orden o de segunda magnitud, pero ¿qué hacemos si intentamos describir el desempeño real de la economía y no hay transparencia respecto a los mismos fondos, de los cuales al final accedemos a datos con cuentagostas y básicamente no en un portal de transparencia ni de ejecución, no, por pedidos de información de la oposición que se responden mal y nunca en tiempo ni forma? Si le diésemos la vuelta a este planteamiento, por aludir al término de austeridad, yo me permito recordar que hay un excelente libro de Alberto Alsina, en paz descanse, y colaboradores, que además está muy bien traducido al español, que se llama Austeridad, y que plantea que la austeridad tampoco hay una, igual que competitividad no hay una, hay austeridad pública y austeridad privada, y la austeridad pública es expansiva sobre el crecimiento y la austeridad privada es depresiva para el crecimiento. Entonces sí, un ajuste, yo tengo un agujero de 5 puntos del PIB, lo puedo cerrar subiendo impuestos y lo puedo cerrar bajando el gasto. Ahora, no nos engañemos, lo primero, en cuestión de 1 o 2 años, genera aumentos de la confianza, de la inversión, de la actividad, del empleo, es decir, es austeridad expansiva. La austeridad pública es expansiva. La austeridad privada, la que nos mete la mano en el bolsillo para cobrarnos más impuestos aún, es depresiva para el crecimiento. Hablando de impuestos, les avanzo que el día 3 de abril vamos a presentar un nuevo estudio en el Instituto Juan de Mariana que se denomina Impuestómetro. Y lo que vamos a hacer es medir cuántos impuestos pagan los españoles. ¿Por qué el 3 de abril? Porque el 3 de abril la ministra de Hacienda tiene una fiesta muy bonita prevista, ¿no?, para lanzar su campaña de la renta e informar a los contribuyentes de esas puntuales devoluciones que se hacen y que no que son más que un ajuste de lo que ya te han cobrado. Pero lo que no nos va a decir la ministra es cuántos impuestos pagan realmente los españoles. Para eso está el Instituto Juan de Mariana y lo vamos a decir. Hablaba obviamente María, ¿no?, de que España se ha comportado mal, pero es verdad que hacías alusión a que algunos países están en ese grupo, pero fíjate lo curioso que es que Grecia lo está haciendo mucho mejor que antaño, que nos ha dado el sorpaso invertido y que ahora somos nosotros quienes tenemos más paro que Grecia. Los datos de Italia o algunas políticas que se están viendo en Italia, que no son ninguna maravilla, pero comparados con nuestro desastre, o Portugal, que bueno, ya habéis visto, han votado cambio, pero es que los datos de Portugal comparados con los de España hasta parecían buenos. Y cierro también con una última reflexión: el desastre de la deuda. ¿Alguien se cree que no estamos pagando ya el desastre de la deuda? Esos 40.000 millones de euros que nos cuestan los intereses tienen un coste directo para todos nosotros, porque van efectivamente a los presupuestos, salen de nuestros bolsillos con impuestos, y son 40.000 millones que creo que estarían en mucho mejor uso en la cuenta de resultados de las empresas y en el bolsillo de las familias. Pero es que además todo eso tiene un efecto macro, porque al final estamos encareciendo el coste fiscal de hacer negocios en España. Y estimamos en el Instituto Juan de Mariana que el efecto ronda el 5% del PIB. Entonces, cuando vemos España no crece, ¿no? Si le quitas el gasto público, no crece, bien. ¿Y por qué no crece? Bueno, entre otras cosas por una montaña de deuda que era del 40% hace nada, ¿no?, cuando estaba ahí aún el ahora representante de Nicolás Maduro y entonces presidente del gobierno de España, Rodríguez Zapatero. Estamos en una deuda del 40%, es lo que él hereda, la sube hasta el 110% toda la gestión que ha venido después. Entonces eso no puede salir gratis y no nos está saliendo gratis. Lo único bueno de la pandemia, lo que hacíais alusión, por cierto, antes, fue que fue muy útil para ver el decrecimiento en práctica. Para eso sí que fue muy útil, ¿no?, para ver qué pasa cuando se aprueban las otras políticas que se defienden desde la izquierda europea, ya más fringe, no más radical, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos contra la globalización? ¿Qué pasa cuando vamos contra el libre mercado? ¿Qué pasa cuando vamos contra el crecimiento económico como idea? Bueno, en la pandemia lo vimos, conseguimos reducir las emisiones puntualmente a costa de mandar a millones de personas a la miseria. Muy bien, no, pues... un aplauso a Diego, ¿no? Muy bien.
Y yo creo que tiene toda la razón. ¿Están encendidos ahora, no? Sí. Hombre, a ver, yo creo que tenemos un grave problema porque todo esto hay dos partes de la misma moneda, que es la parte fiscal y la parte monetaria. El Banco Central no hace absolutamente nada que no hagan antes los estados. O sea, el Banco Central no imprime moneda para fastidiar. Voy a fastidiar, no. El Banco Central imprime moneda, imprime dinero para financiar gasto público, nada más, ¿no? Y nada menos. Entonces es importante ahí entender dos cosas, ¿no? La número uno, a Mario Draghi se le echa la culpa de muchísimas cosas y también se le eleva por muchas cosas y ninguna de ellas son ciertas, ¿no? La primera es que se le dice que le salvó el euro, ¿no? El euro no estaba en el más mínimo peligro, para empezar, porque estaba a 1,4 contra el dólar cuando empezaron a llevar a cabo políticas de monetización. Hoy dicen que ha subido a 1,09, ¿no? Es importante también entender que el euro no estaba en peligro en ningún momento por el factor de la demanda. Como yo le dije a Varoufakis en una conversación que tenéis en las redes, que no existe la demanda de pesetas, ni la demanda de dracmas, ni la demanda de liras italianas. Que no te creas tú que esto, voy a llegar yo y mañana me voy a salir del euro, que no existe esa demanda, ¿no? Eso es importante. Pero también se le echa la culpa, ¿no? Y se le echa la culpa de, claro, es que Draghi fue el que empezó a imprimir dinero como un loco. No, eso no es cierto. Lo que se llamó el bazooka de Draghi, ¿no? Era un aumento de la masa monetaria por debajo del incremento del Producto Interior Bruto nominal, que en la ecuación cuantitativa del dinero, y por lo tanto no generó inflación, no es inflacionario. Lo que ha sido una salvajada fue que en el año 2020, entre marzo y septiembre, la eurozona creó más dinero que en toda su historia previa. Eso es lo que fue una salvajada, con todo el mundo encerrado y para financiar un gasto público que se decía que era, entre comillas, extraordinario, qué peligrosa esa palabra, y que se ha consolidado y se ha aumentado. Eso es muy importante entenderlo. Entonces yo creo que el factor monetario lo tenemos que entender porque el euro no es la moneda de reserva del mundo y porque también la reserva del mundo se pierde la confianza, ¿no? En muchas ocasiones cuando se saltan las crisis del techo de deuda y las negociaciones en Estados Unidos, siempre la gente dice, hay que ver, qué fracaso, qué desastre. No. O sea, entre otras cosas, lo que está haciendo es suponer ese concepto de corsé que mencionaba Diego y que mencionaba María, que es absolutamente clave, que es que Estados Unidos en déficit emite 2 billones de déficit, pero es que, mis queridos amigos, es que 2 billones de caja es lo que generan 4 de las 500 empresas del S&P 500, 4. O sea, que no es que haya una emisión alocada de dólares que está inundando de dólares y hundiendo al dólar por el mundo, sino lo contrario. De hecho, Estados Unidos es el único país del mundo y el único banco central del mundo que le presta atención a la demanda global de dólares. Como se nota en cuanto sube los tipos de interés. Sube los tipos de interés y se acabaron todas las veleidades de todo el mundo, que es literalmente cuando baja la marea se ve quién está desnudo. Entonces, el problema que tiene el euro es que está desnudo en ese sentido. Y el problema es que el informe de Mario Draghi que se va a presentar se va a centrar en la importancia de fortalecer el crecimiento empresarial, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, en fortalecer la digitalización desde el punto de vista que lo ve la empresa, no desde el punto de vista que lo ve los gobiernos, etcétera, etcétera, y va a decir que tiene que haber unas políticas públicas que lo incentiven. Y en cuanto aparecen esas palabras, enseguida aparece alguien que dice ¡a gastarnos! Claro, ya veréis como en ningún sitio del informe dice que hay que aumentar el presupuesto de nada, ya veréis, pero lo van a asumir, ¿sabes? ¿Ves? Mario Draghi dice que los estados tienen que incentivar la productividad, es decir, que como si los estados generasen productividad. Y vamos a tener
Y vamos a tener un problema, por los factores que comentaba antes. El factor energético, tenemos la política energética más miope y más ridícula de todo el mundo. No existe ningún país. O sea, yo cuando estaba en China la última vez, no se podían creer que la Unión Europea esté en una situación en la que después de gastarse billones de euros en subvenciones a la solar y a la eólica, dependa todavía más del lignito y del carbón, porque ahora, no sé si lo sabéis, el carbón y el lignito hay que separarlo porque queda mal si se ve que Alemania, después de gastarse 500.000 millones en subvenciones, tiene prácticamente el 30% de su matriz energética de carbón, ¿no? Entonces es importante esto porque a nosotros luego, cuando decimos estas cosas, alguien, ¿no?, nos llamará antieuropeos. Y ser antieuropeo es exactamente los que dicen que lo que hay que hacer es monetizar todavía más el déficit, testar todavía más los límites de la situación monetaria del euro, testar todavía más los límites de la deuda. Eso es ser antieuropeo. Ser proeuropeo es querer que el euro siga siendo una moneda de reserva y estable. Ser proeuropeo es querer que los estados fortalezcan el crecimiento, no que disfracen el Producto Interior Bruto. Disfrazar el Producto Interior Bruto es muy fácil. Es súper fácil, lo estamos viendo ahora mismo, lo comentaba Diego, lo estamos viendo ahora mismo. Entre 2019 y 2023, el crecimiento de España ha sido 2,5 puntos y de esos 2,5 puntos, 2,3 son gasto público. Y hoy ha salido el dato, en una economía que va a crecer un 2%, aumenta la deuda en términos interanuales un 6,2%. Eso no es crecer, es engordar. Bueno, sí, vamos con un tema y luego intentamos cerrar porque ya parte a... Sí. El sentimiento antieuropeo. Dani, te van a llamar eso y muchas cosas más. Aquí siempre, como sabes. No es lo peor, no es lo peor. Como sabes. Ahí tienes mi espada. En el anterior panel, Cayetana y Teresa han estado hablando de la Comisión de Venecia y la importancia del informe, que sí, que es solo consultivo, de la Comisión de Venecia respecto a la amnistía, etcétera, etcétera. Yo he hecho muchísimo de menos que existan informes donde se ponga de manifiesto lo peligroso que son determinadas políticas de determinados países, de determinadas naciones, donde se ponga de manifiesto explícitamente y de manera muy detallada, con tanto rigor como la Comisión de Venecia, qué pasa con la deuda española, y da la sensación que en términos económicos la Unión Europea no se atreve a mojarse o a señalar de verdad con el dedo de manera clara y contundente a los países que están manga por hombro y que están siguiendo políticas que van en contra del verdadero espíritu de Europa, ¿no? de la Unión Europea, del verdadero espíritu con el que se creó y hacia donde deberíamos ir, y parece que no vamos. Pues lo tenemos que dejar aquí porque ya vamos sin tiempo. Muchas gracias a los tres.